Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es La Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española, ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo. Ram Medicino. Yao. Coronavirus. El R4. Los coronavirus son una familia. Sí. Un grupo de virus que tiene al mundo en vigilia. Dentro de ello hay tipos que afectan a los humanos. Te menciono algunos que nos golpearon en el pasado. En el 2002 se enfrentó a la humanidad con el SARS, con 10% de mortalidad. En el 2012 Merck vuelve a la guerra. Fue con 34.5 su letalidad aterra. Al que nos enfrentamos en 2020 este agente es menos letal que los que dije anteriormente. Principalmente afecta a las vías respiratorias, pero antes escuchen esta interesante historia. El 31 de diciembre en 2019 se reporta un grupo de afectados. Voy a ser breve. El 7 de enero en 2020 publicaron un nuevo coronavirus, esos casos reportados. Es el momento de que centres tu atención. Voy a entrar en materia y sin mucha dilación les cantaré del nuevo coronavirus o 2019 novel coronavirus. Comenzó en China, la ciudad de Wuhan, en un mercado que vendía marisco y pescado, y como platos especiales degusta a su gente sopa de murciélago, carne de serpiente. Se estima que el virus provino de estos animales y de persona a persona altas probabilidades. Se transmite por gotas de saliva y estornudo, así que si al toser me cubro ya con eso ayudo. Las manifestaciones clínicas de esta infección: tos, estornudo y dificultad en la respiración, dolor articular y de garganta, y por si acaso fiebre solo en el 90% de los casos. Al examen de sangre se registra leucopenia. Si no lo sabías, estamos frente a una pandemia. Te puedes contagiar y de 2 a 14 días no presente los síntomas todavía. Si sientes algunos de ellos, no te hagas ser fuerte, porque en complicaciones puedes verte como una neumonía puede cogerte. Te cuesta respirar y luego hasta producirte la muerte. Hay quienes son más propensos a contagiarse. Por su condición, su afección pueden agravarse. Inmunodeprimidos, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas anteriores. Basados en criterio lo diagnosticamos. Si por coronavirus hoy estamos infectados, criterio clínico y criterios de laboratorio epidemiológico, no esperes en el consultorio. Los datos que voy a detallar, de los que podemos sospechar. Una persona con los síntomas que te dije, con historia de viaje donde el virus tiene origen. Todo aplica en los 14 días pasados. Si estuviste muy cerca con un caso confirmado, un caso probable o en investigación, y el PCR, que es la prueba de confirmación. ¿Y tiene cura? Pregunta muy frecuente. No hay ninguna específica oficialmente. ¿Y hay vacuna? Tampoco, lamentablemente, pero el tratamiento sintomático es muy eficiente. Detallo lo que debes de hacer para protegerte. Lávate las manos, no te entregues a la suerte. Usa desinfectante a base de alcohol o sencillamente lávatela con agua y jabón. Al toser y estornudar es sagrado. Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Lo tira y te lava las manos. Vamos a proteger a cada ser humano. Si hay síntomas respiratorios, la mascarilla te toca. Evite tocarse los ojos, nariz y la boca. Si se sospecha de un infectado y lo cuidas tú, mascarilla para el personal de la salud. Mantén 1 metro de distancias con los demás. Cocina y lava bien los
los alimentos y además evita el contacto con personas con fiebre y con tos. El personal de la salud, ahora que riegue la voz. Más de 40,000 casos confirmados en más de 28 países registrados del coronavirus. La prevención difundo, el médico rapero que le canta al mundo. Acabamos de disfrutar de una canción titulada precisamente La canción del coronavirus. La interpreta Wandy Valdés, médico rapero dominicano que le canta al mundo parapetado en los sitios de rap medicina. Esta es la plataforma de una organización conformada por un equipo de profesionales que tiene por objetivo el transmitir mediante la música conocimientos del área de la salud. Me parece genial este ejercicio educativo siempre que lo veamos desde el principio de no aceptar dogmáticamente todo lo que nos diga una autoridad, cualquiera que ésta sea, científica o política. Sobre todo cuando tenemos claro que las ciencias tienen un movimiento contradictorio hacia la verdad, que ella funciona sobre la base de paradigmas que pueden ser más o menos temporales. Y aunque siempre pueda quedar algún sedimento conectado con la realidad en lo que hoy se nos dice, buena parte de lo que consideramos cierto, mañana puede no serlo, sobre la base precisamente de los nuevos conocimientos que traen las ciencias. De otra manera, hablaríamos de religión, donde se trata con verdades eternas y reveladas. Además, hay otro peligro, que no es el caso de esta organización, y es que a veces se nos presentan como científicos o asesores científicos, personajes que disfrazan en realidad su condición de voceros de cierta ideología, representantes de intereses políticos o económicos que con su falsa autoridad guían a los pueblos y a los gobiernos. Esto nunca ha quedado más claro que con la pandemia que estamos viviendo, al punto que un instrumento de seguridad tan evidente, tan comprobado y tan común como es el nasobuco que le llaman en Cuba, yo le digo mejor tapabocas, en ciertos contextos ideológicos está funcionando como una especie de emblema similar a aquel brazalete nazi que se utilizaba en la Alemania hitleriana. No es que deje de funcionar como un medio de resguardo, sino que a la hora de la mediatización adquiere una segunda connotación. Lo he visto, por ejemplo, durante las protestas que se han dado en diferentes estados de Norteamérica pidiendo la reapertura hacia la economía, donde quienes han ido a protestar con toda razón del mundo están sin los tapabocas, mientras que los representantes de medios comprometidos con el cierre están en el centro de estas manifestaciones con su correspondiente nasobuco. La oposición se me ha hecho mucho más clara en un enfrentamiento que se dio entre partidarios de Bolsonaro, ya en el hemisferio sur, y representantes o partidarios de los gobernadores que se pronuncian por los distintos cierres en los diferentes estados de Brasil. Cuando los bolsonaristas se manifestaban, lo hacían sin los tapabocas. Cuando los que estaban a favor del cierre aparecían para agredir físicamente a estos bolsonaristas que también se sabían defender, pues lo hacían todos enmascarados con los tapabocas. Luego entonces hemos llegado a un estado de ideologización tal y de simbolización del tapaboca, que no me extraña lo que me cuentan amigos que se han encontrado con personas acompañadas de este aditamento que les tratan como si fueran apestados, anormales o subhumanos. Así está la cosa en estos instantes, y es que no es poco el pánico que se ha sembrado desde las instancias que deberían ser más responsables. A lo que voy pues es a recomendar un sano escepticismo frente a las justificaciones que se están manejando sobre las políticas que se implementan en diferentes países, a veces sospechosamente idénticas, más allá de las conformaciones de gobiernos, con el fin de combatir la pandemia del coronavirus. Además hay que tener mucho cuidado, porque es fácil caer en la dicotomía de izquierda contra derecha, cuando de lo que se está tratando es de una auténtica oposición entre la manera de abordar la enfermedad con la impronta del Estado y la manera de hacerlo reteniendo la participación del Estado. Lo más peligroso no es la falta de justificación de algunas políticas, sino las consecuencias evidentes que están trayendo para las sociedades. Así pues, allí donde se ha optado simplemente por violar libertades en función
de la seguridad, que es la típica oposición que se hace en los países totalitarios de orientación socialista, pero que ahora pueden venir desde gobiernos aparentemente de derecha o antisocialistas, vemos que todos aceptan lo que el gobierno les dice, que el gobierno les encierre y que incluso si alguno intenta romper ese confinamiento sea humillado, apaleado, disparado, incluso maltratado. El problema es tal que llama la atención cómo ese engendro imperial británico que es Amnistía Internacional no encuentre otro sitio que criticar que a un pequeñito estado centroamericano como es El Salvador. Tengo frente a mí una carta que ha enviado Amnistía Internacional junto con otras organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Organización Mundial contra la Tortura al presidente Nayib Bukele. Ha sido enviada precisamente el 30 de abril de este año 2020. Estas organizaciones internacionales le dicen así al presidente: nosotros, las organizaciones abajo firmantes, reconocemos los esfuerzos del gobierno de El Salvador para responder a la crisis de salud pública sin precedente que ha ocasionado la pandemia mundial del COVID-19. Al mismo tiempo, nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación por los reportes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de la emergencia actual y por acciones y declaraciones gubernamentales que podrían estar en contra del Estado de Derecho y la democracia. No voy a continuar con esta carta, usted puede encontrarla en el sitio de Amnistía Internacional en español. Lo asombroso es que cuando se está apaleando personas como en la India, cuando se les está encerrando en jaulas de perro como en Filipinas, cuando se les está disparando como yo he visto en Argentina, como se abofetea, se humilla y se arresta a personas en España, con el aplauso del vecindario, algo que recuerda mucho lo que pasaba en Cuba cuando la policía descubría a un disidente. Pues bien, eso que está pasando en todo el mundo parece que no existe para Amnistía Internacional. Y ha utilizado como hojita de parra criticar la situación en un pequeño país. No hablemos ya del caso chino. Y lo que más me llama la atención es la manera en que han reaccionado los libertarios de izquierda y de derecha frente a lo que está pasando y que Amnistía calla. Debo explicar que el término libertario ha tenido una interesante evolución. Por ejemplo, en Cuba se hablaba de libertario cuando se trataba el movimiento separatista cubano. Pero ya en los años 80, el anarquismo, fundamentalmente el anarquismo español, que es un movimiento de izquierda, parece que para evitar la connotación de caos y desorden que trae la palabra anarquismo, comenzó a llamarse libertario. Y un fenómeno paralelo ha tenido lugar en los Estados Unidos, donde el Partido Demócrata se hizo llamar liberal, cuando en su práctica económica recordaba mucho las socialdemocracias europeas. Luego entonces los opositores a esta visión, ya que no podían llamarse liberales, el término había sido ocupado por los demócratas, comenzaron a concebirse a sí mismos como libertarios, es decir, defensores de la máxima libertad social y con la mínima inmiscusión del Estado. De pronto, vemos ante el desborde del Estado que no solamente implementa medidas sanitarias, sino que va a la economía cerrando empresas, eliminando empleos y mandando a todos para su casa. Muchos de estos libertarios no han tenido la consecuencia de condenar una medida que se hubiese esperado desde la izquierda. Paradójicamente, no han sido los libertarios de izquierda, es decir, los anarquistas, los que hayan salido a protestar desde un primer momento exigiendo su derecho al trabajo conculcado por los estados que aplican medidas intromisorias dentro de la sociedad para frenar la pandemia. Y así ocurre algo tan interesante como que un liberal como es Jaime Bailey esté abogando por la implementación del modelo sueco, modelo de un país gobernado por los socialdemócratas, a la hora de enfrentar el coronavirus. Un modelo que evidentemente resulta mucho más liberal, entre comillas, que el que se está aplicando por ciertos países supuestamente gobernados por gobiernos liberales. La pregunta es si este modelo sueco
implementado por una socialdemocracia, tiene lugar porque ya en Suecia se han logrado los objetivos que se van a conseguir con la implantación del confinamiento en el resto del mundo. Eso sería un tema interesante a discutir, pero que no vamos a desarrollar en este momento. Ya habrá espacio en mi blog El Hombre de Cuba Nuestra o en mi página de Facebook Cuba Nuestra, la primera de Escandinavia, para avanzar en estas ideas. En el blog suelo escribir artículos donde organizo mis ideas y en el sitio de Facebook comparto noticias donde comento lo que está ocurriendo también desde mi perspectiva personal. Vamos a hacer en este programa mucho más amplio. Vamos a dar la voz a distintas visiones de la enfermedad. Lo vamos a hacer musicalmente a través de canciones que tienen acercamientos al problema que no tienen mucho que ver con mi mismo concepto, el de Carlos Estefanía, pero también vamos a escuchar a una figura interesante, al doctor Alex S. González, quien nos va a hablar del asunto en su condición de médico, a pesar de que ya lo conocemos como activista político. Yo he estado revisando sus redes que llevan el nombre de Código Salud 21. Se las recomiendo, las he visto en YouTube y en Facebook y me parece muy interesante todo lo que él nos cuenta, no solamente sobre el coronavirus, sino las recomendaciones que nos da para mejorar nuestra salud desde una manera que implica más que la medicamentación, un cambio de estilo de vida y sobre todo de alimentación. Esa filosofía médica yo la respeto mucho y creo que en lo que se refiere a consejos de medicina, Alex González está muy bien ubicado. Pues bien, vamos a ver qué tiene que decirnos Alex González sobre el tema del coronavirus. Él, como siempre, va a ser presentado y entrevistado por nuestro querido amigo Leandro Gasco y vamos a ir intercalando canciones que tengan que ver con la pandemia. En este caso me voy a despedir por el momento con una realizada y muy exitosa que se titula Quédate en casa. No es mi opción, pero reconozco que la canción es muy pegajosa, la escribió y la canta un cubano y es de una popularidad tremenda al punto que se han hecho numerosas coreografías familiares que uno puede ver en YouTube. Espero que tanto con las canciones que vamos a escuchar como con la interesante presentación y entrevista que le hace nuestro querido amigo Leandro Gasco al doctor Alex S. González, hagamos un programa que sea del agrado de todos los que lo escuchan. Que lo disfruten. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Estos coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa, no salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Hola amigos, hoy quiero presentarles desde Miami una entrevista especial al analista, influencer, periodista, presentador y doctor en medicina, Alex S. González. Alex S. González, como médico, trabaja desde el principio con personas que tienen el coronavirus. La actualidad del COVID-19, mitos y verdades. Su contacto directo con pacientes que poseen el virus chino. Adentrándonos en la acción mediática y sociopolítica unida a las noticias falsas, fake news
y al devenir de los movimientos y operaciones de la izquierda y del nuevo orden mundial. Todo esto será escenario de análisis completo en esta emisión radial. En instantes, desde Miami, Leandro Gasco presenta un conversatorio a micrófono abierto con Alex S. González, el médico creador de Código Salud 21, que puede verse en las redes sociales, un sitio con miles de seguidores que promueve estilos de vida saludables, consejos de salud y educación general sobre temas médicos de interés. Quédate con nosotros en la radio, porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. La gente anda paniqueada, ya nadie hace caso omiso. Como ya le dio a Tom Hanks, pues creen que ya valió Wilson. Ya no hay clases en escuelas, cancelaron los conciertos. Ya cerraron Disneylandia, esto me está dando miedo. Y hay quien dice que se abracen, que no pasa nada, no hay pedo. Hay casos en todo el mundo, pero China fue el primero. La OMS ya la declaró pandemia y le soy sincero, yo lo tengo que googlear porque suena bien culero. Lávense bien las manos, en serio ya ni la friegan. Hay que tomar precauciones, con la salud no se juega, porque si no nos cuidamos, puede que sí valga madre. Dicen que es más peligroso en los que ya están viejitos, pero hay que cuidarnos todos, hay que estar bien protegidos, porque unos no están tan viejos, pero se ven muy jodidos. Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto desde Miami saludar al analista, influencer, periodista, presentador y doctor en medicina Alex S. González. Qué grato tenerte, hermano Alex. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo Leandro. Muchísimas gracias por invitarme y tenerme en tu programa. Eres muy amable con esa presentación que nos has hecho y te lo agradecemos de corazón. Sabes que te aprecio muchísimo y te tengo en muy alta estima. También quiero extender este saludo para los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de esta prestigiosa emisora. Vivimos días en los que estamos invadidos por las fake news, las falsas noticias, la población en estado de pánico con el virus chino COVID-19. Luego vamos a detenernos en los consejos y la realidad científico-médica, pero primero quería que reflexionemos la pandemia vista desde lo social-político. Pues sí, Leandro, creo que cualquier problema en el aspecto de la salud, de la economía, afecta también, por supuesto, en lo social y lo político. Creo que esta pandemia le ha dado la excusa ideal a los gobiernos para aumentar su control social,
también para limitar las libertades individuales acá en Estados Unidos, donde algunas libertades individuales han sido por supuesto violadas de manera sistemática, y hay una gran preocupación por el Departamento de Justicia y otras instituciones del Estado para limitar el poder del gobierno a la hora de restringir libertades individuales, como son la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad religiosa, la libertad de culto. Es decir, son muchas libertades las que están en juego, y por supuesto nadie quiere poner la salud por encima de las libertades. Creo que debe existir una balanza entre las medidas propuestas por el Estado, las acciones que el individuo puede tomar a favor de su salud y las libertades sociales, políticas e individuales. Creo que es hora de que ahora que la curva por supuesto está bajando, el número de infecciones está bajando en el mundo entero, creo que va siendo hora de que los estados vayan retrocediendo y devuelvan algunas de estas libertades que han sido, pudiéramos decir, cautivas por los últimos 2 meses. Hay una demanda del abogado republicano Larry Klayman a China por $20 billones. También denuncia por violación de derechos humanos en la Corte Criminal Internacional de La Haya. Se suma a la firma de abogados de Berman Law Group con demanda en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en Miami contra China y contra todos quienes conocían que el COVID-19 era peligroso y capaz de convertirse en una pandemia. Sí, Leandro, como bien tú dices, acá en Estados Unidos desde la década del 90, los grupos de derecha, los grupos conservadores, republicanos, mostrábamos preocupación por la inclusión de China dentro del comercio mundial a través de la Organización Mundial del Comercio. Y ahí China, por supuesto, lo único que ha hecho en estos últimos 30 años ha sido robar propiedad intelectual, alterar el valor de su moneda para estimular el consumo de productos chinos, absorber la contaminación ambiental, absorber las violaciones sindicales y violaciones a los derechos humanos. Y por supuesto, este ejemplo de China, por supuesto, no es positivo. Esta discusión la hemos tenido con diferentes grupos acá en Estados Unidos, principalmente el Partido Comunista Chino, porque no podemos hablar del pueblo chino, tenemos que hablar del Partido Comunista Chino y sus secuaces, los que se someten a la política del Partido Marxista Chino. Ellos, por supuesto, han conseguido penetrar no solamente el aparato productivo e industrial de Estados Unidos, robando las industrias de Estados Unidos, sino que también controlan incluso el equipo nacional de básquetbol, el equipo nacional de fútbol, dominan también Hollywood. Es decir, ellos han logrado penetrar las fibras más íntimas de la infraestructura de Estados Unidos y han logrado minarla. En el Senado, en el Congreso, en el Partido Demócrata, en todos lados está la presencia china. Imagínate tú que las grandes compañías de Silicon Valley, como son Facebook, Twitter, Google, Apple, todas estas compañías están en contubernio con el Partido Comunista Chino para establecer su sistema represivo en China. Recuerda que Hollywood, por ejemplo, también tiene una agenda bastante consecuente con la tiranía comunista china, y todas estas cosas, por supuesto, nos dan a nosotros la idea de la influencia negativa de China en el mundo. Y recuerda que una de las grandes promesas de campaña de Trump fue acabar con esta hegemonía monopolista del Partido Comunista Chino en la economía y en la propaganda a nivel global. Y para colmo de males, con este nuevo coronavirus, el COVID-19, por supuesto todavía no sabemos de dónde ha salido. Hay teorías que hablan de un laboratorio en Wuhan, hay otras teorías que insisten todavía en este mercado mojado, que se conoce como wet market, que por supuesto vende animales exóticos para el consumo humano, cosa que por supuesto es bien antihigiénica y representa una amenaza a la salud. Ya lo hemos visto a nivel global. Pues China negó la información, negó la entrada de agentes del CDC de Estados Unidos a Wuhan para analizar la situación higiénica que había allí de salud con respecto a este coronavirus. También China, apenas comenzó la crisis, impidió la entrada de periodistas extranjeros. Y no solamente eso, fíjate qué cosa más curiosa, China evitó el movimiento de personas de Wuhan a otras regiones del país, pero no impidió la salida de personas de Wuhan. De Wuhan salieron
más de 5 millones de personas, no sabemos cuántas de estas infectadas, a distribuir la infección por el mundo. Y todo esto con el beneplácito y la complicidad de la Organización Mundial de la Salud, que mientras el mundo estaba preocupado, insistía al unísono con China en su guerra contra Taiwán, contra Hong Kong, y por supuesto negándole al mundo que la transmisión entre humanos era posible. Y esto por supuesto produjo un retraso en la respuesta de Europa, África, el resto de Asia, Japón, Estados Unidos. Es decir, todos los países hemos sido engañados por el Partido Comunista Chino y este secretismo típico de las tiranías comunistas. Se dice que China habría mentido con el número de casos, buscó herir la economía de Estados Unidos y lo produjo. Hay un verdadero genocidio poblacional, un virus que se dice de laboratorio. Los demócratas obstaculizan partidas a los republicanos o en definitiva al pueblo en un acto de falta de humanidad. Efectivamente, como tú planteas, esto no se va a quedar así. Creo que China va a pagar el precio por todo lo que ha hecho y espero que así sea. Espero que esta vez no se interponga la economía por encima de la ética y la moral del capitalismo. Y por supuesto esperamos que China ocupe el espacio que le corresponde en la historia, ¿no? Una tiranía sanguinaria. En China existen campos de concentración para musulmanes. En China a los africanos y las personas de raza negra son súper discriminadas. Incluso el otro día, la semana pasada, veíamos un reporte que de un McDonald's unos individuos de raza negra fueron expulsados prácticamente a golpes. Con esto de Wuhan sabemos hoy por el testimonio de muchísimas personas que viven en la zona de que los trancaban en sus casas, no les permitían la salida. Muchísimas familias fueron prácticamente secuestradas, ¿no?, en instituciones para evitar la propagación del virus, violando todos los derechos posibles, porque esta precisamente es la naturaleza de todas estas tiranías comunistas. Presidentes de Sudamérica que vieron lo que pasaba en el mundo, tuvieron suerte, tomaron medidas de cuarentena y luego se creen salvadores del mundo. Hubo ataques a Bolsonaro y a Trump. Soros y entorno los tienen en la mira. Bueno, yo sí creo que la inteligencia de Estados Unidos a sus ciudadanos y al mundo nos debe respuestas, porque si efectivamente el crimen fue generado por China, es imperdonable con tantas muertes inocentes. Pues sí, acá en Estados Unidos las agencias de inteligencia están enfocadas en descubrir a fondo qué fue realmente lo que sucedió. Ya Trump suspendió los pagos de los contribuyentes de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, cosa que me parece muy positivo. Y lanzó una investigación no solo contra China, sino también contra la Organización Mundial de la Salud. Y espero que ese reporte dé buenos frutos y nos traiga luz sobre lo que realmente ha sucedido en este año. Luego tenemos a los países comunistas que no hacen testeos, ocultan datos o pasan por muerte de neumonía a una por COVID-19. Cuba, que mentiría en cifras con sus ambulancias con caballos y falta de insumos. Los países con gobiernos corruptos como Argentina estaría cada vez más cerca de China y del nuevo orden mundial vía Soros, el entorno, plan clínicas abortistas, quedarse con petróleo de vaca muerta. Recordemos que ya hay una base militar china cerca, en Neuquén, la misma provincia de Buenos Aires, que confirma por estas horas que va a traer justamente a médicos, cientos de médicos cubanos que sin pasar por la cuarentena van a venir, se los explotará y le dará seguramente el 70% del sueldo a los jerarcas castrocomunistas. Efectivamente, y siempre me ha resultado patético ver la posición de muchísimos países con respecto al comunismo internacional. Recuerda que esto es un eje que va desde Corea del Norte, China, Irán, Rusia, Venezuela, Cuba, y este eje malévolo, terrorista y narcotraficante, por supuesto, es el causante de este problema. Y me resulta un poco contraproducente y me inquieta ver cómo los países recurren
precisamente a los verdugos, a los que han causado la pandemia a nivel global, los que están causando la desgracia a nivel global, para solucionar el problema que ellos mismos crearon. Es decir, es realmente algo enfermizo que no tiene explicación lógica. La misma presencia de 200 médicos cubanos en Italia. Cuba, que no es potencia de nada, y mucho menos en la cuestión de la salud. E Italia aceptando estos médicos, cuando sabemos que en Cuba no hay suministros médicos. En Cuba no existe la medicina, en Cuba no hay transporte médico, en Cuba los hospitales adolecen de todo tipo de necesidades y problemas y de falta de asistencia de todo tipo. Es decir, un país totalmente quebrado, y sin embargo los países del mundo piden a Cuba ayuda como si Cuba fuera la panacea, ¿no? Como si fuera ese sueño utópico que pueda resolver o arreglar los problemas del mundo. Cuba en estos últimos meses ha estado levantando la voz, que tenía un tratamiento con gamma-globulinas y otros inventos que hacen ellos ahí, mejunjes, que son puros inventos que no tienen ninguna base científica, y como ellos supuestamente exportaron este medicamento a China y otros lugares del mundo, cosa que es totalmente falsa. Y sabemos que el número de infectados en Cuba es muchísimo mayor, eso no nos cabe duda, y que el número de muertes también es muchísimo mayor, cosa de lo que tampoco nos cabe duda. Y por supuesto sigue engañando al mundo porque no existe, pudiéramos decir, la manera de comprobar esa información, porque tenemos un país monopolizado por el Partido Comunista de Cuba, que es igual al Partido Comunista de Corea del Norte o al Partido Comunista chino. Hay más subsidios para los que no trabajan y no para la clase media. Eso es bien de socialdemócratas, unido a sobreprecios, corrupción, centralizar el poder, como hace Alberto Fernández y los kirchneristas, y les dan prisión domiciliaria a los que han robado hasta el agua de los floreros en el kirchnerismo, pero no a los militares que combatieron el comunismo. Bueno, este es un panorama general, podríamos seguir. Vamos ahora, Alex S. González, a sumergirnos en la cuestión científica médica. Yo distingo una claridad y un valor didáctico tuyo sobresaliente en Facebook y en el YouTube desde la página que diriges, Código Salud 21. Expones sobre los tratamientos falsos. Hay mucho mito, que la sal, que el limón, que una máquina que licúa la sangre podría curar al paciente que tiene el virus. Pues sí, Leandro, el miedo y la ignorancia son los ingredientes perfectos para que aparezcan estos charlatanes que venden aceite de serpiente, así como se le dicen a los medicamentos estos inventados. Y sí, han aparecido toda suerte de consejeros online y personas que prometen dióxido de cloro, no sé qué cosa, de electrolitos. Y el otro día había un médico de México precisamente con un secador de pelos contra la nariz porque el calor mata el virus. Otra doctora de Puerto Rico, creo, que si el bicarbonato y el limón. Es decir, nada de esto tiene una base científica. Todo esto es producto de la imaginación popular. Y por supuesto, cuando ya te explicaba, cuando existe el miedo y la ignorancia, surgen toda suerte de remedios que por supuesto no tienen base científica ni se han demostrado su eficiencia o eficacia. Y esto por supuesto ha creado este caldo de cultivo idóneo para que aparezca este tipo de personajes. Nosotros por supuesto creemos en la evidencia científica. Nosotros trabajamos con pacientes que realmente están enfermos y por supuesto el tratamiento aplicado siempre se basa en la evidencia y los protocolos que la ciencia ha demostrado son efectivos para el tratamiento de cada patología en particular. Las contradicciones, ahora sí hay que usar tapaboca, antes decían que no. Fíjate qué coincidencia, quien promovió el no uso de los tapabocas fue precisamente la Organización Mundial de la Salud. Y por estudios que se han hecho en Corea del Sur, sabemos que el tapabocas es altamente eficiente, no tanto
a la hora de infectarse el individuo, sino a la hora de propagar la enfermedad el individuo enfermo. Hoy sabemos que el 81% de las infecciones por coronavirus se adquieren de personas que son asintomáticas o presintomáticas, es decir, personas que no tienen síntomas o que están en el periodo ese de ventana en el que la persona está enferma pero no ha desarrollado los síntomas totalmente. La mayoría de las infecciones ocurren en este periodo y precisamente la máscara quirúrgica evita que la persona enferma pueda transmitir o pueda propagar estas gotas de saliva o secreciones nasales al ambiente contaminadas con el virus. Pero ya te digo, Leandro, hasta el día de hoy, 26 de abril, no existe una cura eficiente contra el coronavirus. Los virus son muy difíciles de tratar. Se pueden manejar, hay por supuesto modalidades de tratamiento. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, los pacientes con coronavirus le administramos la hidroxicloroquina con la acitromicina. Le administramos también el Remdesivir, que es un medicamento que se estuvo utilizando con mucho éxito para el Ebola. Se están utilizando también bloqueadores de la interleuquina y los bloqueadores de las citoquinas que afectan a los pulmones. Y con cierto nivel de eficiencia se ha utilizado el sulfato de magnesio para ayudar a la respiración y otros medicamentos como esteroideos, medicamentos esteroides para disminuir la inflamación, porque recuerda que esto desencadena en un episodio de distrés respiratorio muy severo que requiere un tratamiento bien agresivo, que muchas veces requiere intubación. Pero la intubación, Leandro, es el último de los recursos, porque hoy sabemos que el 80% de las personas que son intubadas no consiguen sobrevivir la enfermedad. Por eso es que por todos los medios se evita la intubación. Fíjate que en Argentina hay un ministro de salud proabortista, Ginés González García, que en tiempo del kirchnerismo prohibió e intentó difamar a un obispo castrense, Baciotto, que defendía al niño por nacer, y fue luego premiado con un puesto como embajador en Chile. Dijo semanas atrás justamente el mismo ministro de Salud de la Nación en Argentina, Ginés González García, que no había posibilidad de que exista coronavirus en el país. Por supuesto, se equivocó. Alex, ¿qué puedes contarnos sobre las características del virus y el desmentir los falsos tratamientos? El virus, Leandro, es bien raro, bien atípico. Es decir, en la naturaleza se encuentran pocas veces un virus con tanta atipicidad y características que lo hacen prácticamente exclusivo, lo hacen único. Este COVID-19 ha venido a traer bastante cosas, ¿no?, que por supuesto no se esperaban. En 30 años que llevo en el mundo del cuidado de salud, primera vez que veo algo semejante. El virus, sabemos hoy que tiene cerca de 8 cepas. La cepa que vino por la costa este de Estados Unidos, estamos hablando de Nueva York, Pensilvania, Michigan, por acá, fue el virus que vino de Europa. Sabemos que este virus que vino de Europa es una versión mutada que salió específicamente de la zona de Italia. Sin embargo, el virus que vino por la costa oeste es el virus que vino de China. Se dice que es la tercera generación del virus, porque se le ha hecho también, se le ha descifrado el código genético al virus y se ha comprobado que tiene pequeñas variaciones, pequeñas mutaciones, pero mutaciones significativas. Cuando vemos el comportamiento del virus en la costa oeste, a diferencia de la costa este. En la costa este el virus ha sido mucho más agresivo porque es un virus mutado que vino directamente desde Italia. Por supuesto, de Italia a Italia llegó desde China, pero son generaciones en las que va evolucionando el virus y se va aumentando su virulencia. Y quizás eso pueda darnos luz de por qué el virus ha sido prácticamente muchísimo más mortífero en la costa este que en la costa oeste. Estamos hablando del estado de Washington, California, etcétera. De esa parte vino directamente de China. El virus, por supuesto, se aloja en la región de la nasofaringe, detrás de la garganta, y ahí él se multiplica. El 81% de las personas prácticamente no presentan síntomas o síntomas muy ligeros. Hoy sabemos que los asintomáticos
están entre el 25 y el 45%, es decir, casi la mitad de las personas que se infectan con el virus casi no presentan síntomas ninguno. Es decir, se enferman y ni saben que tuvieron la enfermedad. El 80% de los que presentan síntomas ligeros, una pequeña tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, etcétera. Y hay un 15% que sí ya presenta síntomas severos, y de un 3 a un 5% requiere una cama de terapia intensiva porque el virus es prácticamente letal ya cuando llega a este nivel, es decir, personas mayores de 65 años con antecedentes de enfermedades preexistentes, como se conocen también, sobre todo asma, hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol alto. Y el virus afecta a los neumocitos tipo 2, es una célula especial que existe en los pulmones que produce una sustancia que se llama el surfactante, que es el que envuelve a los alvéolos para que no se colapsen, y cuando falla el neumocito tipo 1, pues el neumocito tipo 2 entra en acción y recupera el tejido, y es por eso que muchas personas que presentan la enfermedad de moderada a severa terminan con fibrosis pulmonar y una disminución de la capacidad ventilatoria entre un 20 y un 30%. No sabemos si este déficit ventilatorio es de por vida. Recuerda que esta enfermedad lo que lleva acá en Estados Unidos son 2 meses y algo, no llega a 3 meses, y no sabemos todavía la repercusión de la enfermedad, pero sí sabemos que una vez que el virus penetra el pulmón, de ahí invade otros órganos como son el corazón, el hígado y los riñones. Y en estas últimas semanas hemos visto reportes en los que el virus produce trastornos en la coagulación de la sangre con formación de trombos y émbolos que afectan el sistema y también afecta el tejido cerebral. Así de dañino puede llegar a ser el virus. Pero para la mayoría de las personas, el virus no pasa de ser un catarro normal, común y corriente. Pero hay un grupo muy pequeño de personas que sí presentan síntomas severos que incluso pueden conducir a la muerte. El número de porcentaje, lo que se conoce como el índice de mortalidad, varía de país en país. En Italia sabemos que es cerca del 10%. Acá en Estados Unidos, al principio se decía que era del 3.2%. Por supuesto, esas cifras se han corregido en la medida que se han hecho más pruebas, y este número ha bajado entre un 0.2 y un 0.6%, es decir, es mucho menos mortal de lo que se pensaba al principio, pero aún así no deja de ser una preocupación grande para el sistema de salud. Claro que, aunque no hay vacuna, ¿cómo son los tratamientos y la realidad? Porque hay políticos que hablan por estas horas de que un 80% de la población se contaminaría o se va a contagiar, generando, claro, temor que paraliza. Sí, Leandro, como te explicaba anteriormente, por el índice de transmisibilidad de la infección, pareciera inevitable que todas las personas en algún momento determinado nos contagiemos con la enfermedad. Es decir, no veo cómo pudiéramos tener ese aislamiento total, y las cifras de que un 80% de las personas pudieran infectarse con el virus, créeme que son bien realistas, pero ya te repito la idea, la gran mayoría de las personas caen en el grupo de los asintomáticos o con síntomas ligeros, y solo un pequeño porcentaje, claro, por supuesto, estamos hablando de que el 15% va a requerir hospitalización, y que de un 3 a un 5% va a requerir una cama de terapia intensiva. El 3%, vamos a ponerlo en número más bajito, el 3% de 100 personas es 3, pero el 3% de 1000 son 30, el 3% de 10.000 son 300, el 3% de 300.000, el 3% de 100.000 son 3.000. Es decir, si tú vas subiendo exponencialmente, cuanto más personas se infecten en un momento, en un punto determinado, mayor va a ser la presión sobre el sistema de salud, y esa es la preocupación. Es decir, el índice de mortalidad del virus, al menos acá en Estados Unidos, no es tan alto como lo fue en el norte de Europa o en el norte de Italia, gracias a Dios. Pero aún así, la preocupación siempre ha sido no tanto la mortalidad del virus, no tanto las consecuencias del virus, sino la presión que pone una infección o una infectividad masiva sobre el sistema de salud. Y
lo que se quiere evitar, o el miedo, es que suceda lo que sucedió en Italia. Lo que sucedió en Italia fue tremendo. Cuando el virus estaba en su apogeo, ellos llegaron a limitar el acceso a camas de terapia intensiva e incluso a intubación, a un ventilador, a pacientes mayores de 75 años. Pero la presión sobre el sistema de salud fue tan grande que fueron bajando la edad de 75 a 70, a 65, a 50 años. Porque se priorizaban a los pacientes más jóvenes que tenían mayores posibilidades de supervivencia. Así llegó a estar la cosa en Italia. Y ese era el miedo acá en Estados Unidos, ese era el miedo en Nueva York. Gracias a Dios no se presentó ese escenario crítico. Tuvimos suficientes recursos para enfrentar el virus en su apogeo, en su peor momento, y creo que eso también un poco ha disipado los miedos, ¿no? Pero independientemente de que, por supuesto, nadie quiere enfermarse, tenemos que tener cuidado, tenemos que tomar las medidas de precaución, lavarnos bien las manos, no tocarnos el rostro, usar las máscaras, cambiarnos la ropa y los zapatos cuando vamos a entrar a la casa, si salimos a cualquier conglomerado en la calle, etcétera, etcétera. Si nosotros cumplimos con las medidas de distanciamiento social y las medidas básicas de higiene personal, creo que podemos poco a poco ir acabando con este virus. Y por supuesto hay una cosa que se conoce en inglés como el herd immunity, que no es más que la inmunidad en masa o en grupos, en la que la población total va desarrollando cierto nivel de inmunidad, aunque todavía no está claro qué tipo de inmunidad es la que ofrece la infección por el coronavirus 19, el COVID-19, pero esta inmunidad en grupo, en masa, en una población, puede ayudar también a la contención del virus. Esperemos la verdad salga a la luz en esta guerra maligna y que todo se restablezca, Dios mediante. Debemos, claro, apostar a la esperanza. ¿Qué información puedes ampliarnos, Alex, sobre nuevas pruebas y medicamentos y el estudio de anticuerpos en California? ¿Qué pasará de aquí en más? Está la expectativa ya mencionada por la vacuna y la necesidad de que el mundo vuelva a la normalidad, aunque a muchos no les convenga y prefieran poder y control absoluto. Sí, amigo Leandro, la medicina es un mundo gigante y la humanidad ha demostrado tener un poder, yo lo llamo la chispa de Dios, ¿no? Esa inteligencia para poder subyugar y controlar y dominar y buscar respuestas y soluciones y siempre buscar una luz de esperanza en medio de todo esto, ¿no? Creo que los peores tiempos del coronavirus son estos que estamos pasando. Creo que en algo como 3-4 semanas vamos a ver una disminución significativa en el número de casos, en el número de muertes, sobre todo en Europa y acá en Estados Unidos, que han sido, Estados Unidos es el país más afectado, que no creo que sea el más afectado, sino el país en el que más pruebas se han hecho. Recuerda que Estados Unidos es un país, son 50 países en uno, cada estado es un país aparte y la población total del país, hablando federal, es de más de 320 millones, entre 320 y 340 millones de personas. La Florida tiene más de 60 millones nada más. Es decir, son varios países en uno. Y si tú ves el índice de infección o el índice de mortalidad, no es de los más altos del mundo. Es decir, si tú comparas la cantidad de fallecidos por millones de habitantes o cada 100.000 habitantes, te vas a percatarte que Estados Unidos está en el lugar 20 y algo. Claro, esto es algo que va cambiando constantemente porque los números suben y bajan, pero por ahí va la cosa. Hay estudios muy buenos que se están haciendo ahora acá en Estados Unidos sobre los anticuerpos para saber si usted tuvo la enfermedad o usted tiene la enfermedad, si usted desarrolló anticuerpos contra la enfermedad. Se están utilizando muchos de estos anticuerpos para tratar a personas que están graves, es decir, se les trae el plasma a través de una máquina y ese plasma con los anticuerpos se le inoculan a otra persona que está enferma luchando contra el coronavirus y esto tiene por supuesto muy buen pronóstico y estamos esperando que la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, apruebe su uso generalizado y por supuesto vacuna no vamos a tener por este momento, ¿no? Es decir, la vacuna todavía demora
quizás 9 meses, un año, hasta año y medio, hablando aceleradamente, ¿no? Las vacunas demoran mucho más, pero conociendo todo lo que ya tenemos de otras infecciones anteriores, la vacuna no debe estar a más de un año de distancia de este preciso momento. Ahora lo que nos toca, Leandro, es mantener la distancia social, mantener la higiene personal, el lavado de manos, no tocarnos el rostro con las manos contaminadas, el uso de mascarillas, mantener las áreas bien limpias, desinfectar lo más que se pueda con alcohol entre 60 y el 70%, si es más mejor, pero 60-70% es suficiente. Cloro también se ha estado utilizando con mucho éxito para desinfectar la superficie, nunca para inyectárselo ni tampoco para tomarlo, pero sí para desinfectar las superficies es muy bueno. La luz ultravioleta se está utilizando en muchos hospitales también para evitar la distribución en el ambiente del coronavirus. Es decir, tenemos herramientas para enfrentarnos al coronavirus, pero lo más importante, Leandro, es la participación individual, lo que cada individuo puede hacer por su salud y la salud de su familia. Esto es lo más importante. Si cada uno de nosotros, si cada individuo, si cada persona es capaz de cumplir con estas normas básicas, como son lavarse las manos, no tocarse el rostro, mantener la distancia y usar una máscara, con eso es más que suficiente para contener la propagación del virus, en lo que aparece un medicamento eficaz y una vacuna eficaz para detener esta enfermedad horrible que nos está afectando a todos de una manera u otra, directa o indirectamente, a través de la economía o amistades, amigos que se nos enferman, familiares que se nos enferman. Y sí hay esperanzas. Yo veo esto de manera positiva. Creo que el futuro es bien prometedor para una terapéutica eficiente contra el coronavirus. Acá en los hospitales de Estados Unidos estamos aplicando todo lo que existe sobre la faz de la tierra para tratar a los enfermos. Se han creado protocolos de tratamiento, cosa que no teníamos hace 2 o 3 meses. Es decir, estamos avanzando y estamos evolucionando para contener esta enfermedad. También el estudio de los anticuerpos también nos va a dar una idea de qué % real ha sido el número de infectados por el coronavirus, y esto es algo que también nos da una idea por dónde trabajar. Esto se conoce como un estudio epidemiológico para ver exactamente cuáles son las zonas afectadas, cuáles son los pacientes afectados, cuáles son los pacientes en los que los índices de mortalidad son más altos, son más bajos, y todas estas variables se tabulan y se ponen en casillas y se van analizando, y esto es lo que nos da a nosotros la herramienta para hacer un pronóstico de lo que va a pasar en 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año. Pero sí, Leandro, hay mucha esperanza y yo veo todo muy positivo en un futuro inmediato. Estimado amigo doctor Alex S. González, hoy te he convocado para clarificar, profundizar en temas en los que tú eres especialista y lo vivencias a diario con tu labor muy meritoria, y quiero una vez más reconocerte por tu compromiso, profesionalismo y nobleza de bien, y culminar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Pues sí, amigo Leandro, inmensamente agradecido por invitarme a tu programa, por haber tenido la gentileza de acordarte de nosotros para hablar en tu prestigioso programa, para esta prestigiosa también emisora de radio. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los oyentes, y estamos abiertos para cualquier pregunta, y contigo también, cualquier cosa. Aquí estamos para servirte a ti y a tu audiencia, a tu bella audiencia, y desearles a todos que Dios los bendiga, y pues nada, nos vemos en un próximo encuentro. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche. Cuidado muchachos, cuidado viejitos con el virus que han regado. No respeta pinta, no respeta a nadie.
pero a esta pandemia le tengo algo preparado. El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar, el coronavirus no me va a llegar. ¿Por qué? Porque yo canto con la dinamita. El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar, el coronavirus no me va a azotar. ¿Por qué? Porque yo lo ataco con dinamita. Este coronavirus conmigo no camina, porque yo estoy gozando con la Sonora Dinamita. Sí, China, me iría contigo y con tu vecina, pero por ahora en casa por el virus que no va. Con el COVID-19, mira, no debes jugar. Cuidado mujeres, cuidado muchachos, cuidado viejitos con el virus que han regado. No respeta pinta, no respeta a nadie, pero a esta pandemia le tengo algo preparado. el coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar, el coronavirus no me va a llegar. ¿Por qué? Porque yo canto con la dinamita. El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar, el coronavirus no me va a azotar. ¿Por qué? Porque lo combato con dinamita.